¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos que nos ven en diferentes lugares en Lima y en otros lugares del país también? Porque estamos muy contentos y felices gracias a ustedes que ingresamos a sus casas, puede ser en la mañana, mediodía, en la noche, de eso en el momento que tengas para poder compartir también el repaso de la lección. En esta oportunidad tenemos a dos exponentes de la palabra que van a compartir y vamos a dar la bienvenida acá a nuestro pastor Rafael Díaz. Estamos muy contentos. Él es el pastor distrital del distrito misionero Las Flores. Muy bien, también acá tenemos a nuestro costado a nuestro hermano Richard Roque. Él es el director personal de Ministerio Personal de la Iglesia de Las Flores también. Así que estamos muy contentos, hermano Richard. Vamos a ir entrando ya con el tema el calor extremo, 30 de julio, para el 30 de julio, lección número 5. Y hay un texto, hermano, que quisiéramos leerlo, Isaías 53:10. Mira lo que dice lo siguiente. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Interesante. El profeta Isaías profetizó el sufrimiento, el padecimiento que iba a surgir con Jesús, el Salvador del mundo. Por eso que el tema de esta semana se llama calor extremo. ¿Qué produjo la pandemia en estos tiempos que hemos pasado? Hemos visto que a algunos la pandemia le ha ayudado y otros lo ha endurecido. Para tener un ejemplo, conocí a Luby. Ella no era cristiana, pero cuando llegó la pandemia, ella fue contagiada de COVID-19. La verdad que ella se desesperó, estaba buscando alguna solución. No habían vacunas, no habían nada, y solo habían elementos naturales. Ella buscó a Dios como sea. Hasta que se encontró con un hermano, le dijo, mira, te presentamos a Cristo. Y él le dijo, ¿de qué iglesia eres? Y él le dijo, soy adventista. Y ya vamos a tu iglesia. Y comenzaron a estudiar la fe de Jesús. Finalmente, en ese proceso del calor, del fuego, ella se sana, hermanos. Porque ella le promete, le dice, Señor, si tú me sanas, yo me entregaré a ti. Y gracias a ese calor extremo de esta enfermedad del COVID, ella se bautiza. Hoy es una hermana que realmente la distancia aquí es más de 16 kilómetros de aquí a su casa, pero ella está temprano aquí. Así que es un testimonio vivo de cómo Dios nos utiliza. Muy bien, ahora sí vamos, hermano, allá a las preguntas. Vamos, hay 4 personajes: Abraham, el pueblo de Israel a través de Oseas y Jacob, y terminamos con Pablo. Vamos con la primera pregunta, pastor. Mira, dice lo siguiente: ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? El tiempo con usted, pastor. Muy bien. Sin duda, la lección de esta semana, como lo dijiste, Manuel, va a tratar el caso de algunos personajes, ¿no?, que pasaron por el fuego extremo. En este trimestre estamos viendo un tema muy importante, vital, diría yo, en la experiencia cristiana, porque estamos desarrollando el tema del sufrimiento, ¿no? ¿Y quién en esta vida no ha pasado por un momento de sufrimiento, de dolor, de tristeza, ¿no? Y si alguno todavía no ha pasado ese momento, prepárese, ¿no? En algún momento esta situación va a llegar a nosotros. Y cómo Dios utiliza esos momentos cruciales, ¿no?, momentos difíciles, ese momento en el cual pasamos en el crisol, ¿no? Y esta semana estamos viendo cómo el Señor, como el orfebre, ¿no?, regula el grado de calor, ¿no?, para, como tú bien dijiste, ¿no?, para refinar el oro, ¿no?, se requiere una determinada temperatura, más de 1000 grados me parece, ¿verdad?, ¿no? Y de la misma manera, ¿no?, Dios también, para refinarnos, nos coloca en situaciones difíciles que a veces no podemos entender, como en el caso de Abraham, ¿no? Cuando Dios llamó y le dio la orden a Abraham, ¿no?, en sacrifícame a tu único hijo, ¿no? Esta fue una prueba severa, dice la hermana Huay, ¿no? Fue
dada en un momento especial en la vida de Abraham, ¿no? Abraham no era un joven, era una persona mayor, estaba entrando en la edad donde él necesitaba tener paz, tranquilidad, sosiego, pero es en ese momento preciso que Dios, ¿no? Es como cuando uno pues le está yendo bien en la vida, ¿no? Y las cosas le están yendo de maravillas, de pronto viene una prueba severa, ¿no? Y justo Dios toca en lo más sensible en la vida de Abraham, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Si Dios sabía que eso no era lo que él en el fondo buscaba, ¿no? Quitar la vida al hijo, ¿no? Obviamente Dios sabía esto, pero Abraham no sabía, ¿no? No conocía exactamente hacia dónde iba la prueba en la cual él estaba involucrada. Desde la perspectiva humana de Abraham, como bien lo dice la lección y lo dice la hermana White también, dice que ese fue un momento difícil en la vida de Abraham. Fue el momento donde él más oró, ¿no? Más oró, fue a los lugares, dice, ¿no? Interesante, fue a los lugares donde los ángeles habían tenido una conversación con Abraham, ¿no? Esperando escuchar alguna instrucción de parte de Dios, pero quedó en silencio. Lo que podemos rescatar aquí en esta historia de Abraham es que Abraham soportó esa prueba dura porque se aferró y conocía la voz de Dios, ¿no? Dios colocó en esa situación a Abraham para desarrollar en Abraham la fe, la firmeza, la convicción en las promesas de Dios. Agradecemos a nuestro pastor por la acotación, la ampliación de este hermoso versículo y la orden de Dios. Gracias, pastor, por su acotación. Vamos con el hermano Richard. Mira, casi una similar pregunta. Dice, ¿le pidió Dios en realidad a Abraham que matara a su hijo? Díganos, hermano. Gracias, hermano. Saludo a todos los que nos ven, a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, amigas, quienes están dispuestos a escuchar, a meditar, a conocer de Dios, ¿no? Grande es a veces cuando uno se pregunta, se hace estas preguntas, ¿no? Y bueno, la Biblia nos contesta cada pregunta que no podemos hacer. Está escrito en la Biblia, ¿no? Aquí está escrito. Y Génesis 22, 2 nos habla claramente qué es lo que pasó. Y realmente fue eso, ¿no? Dios pidió a Abraham. Y él dijo, toma a tu hijo y ve al monte Moriah y ahí ofrécele en holocausto a tu hijo. Entonces, contestando de una manera muy breve, la Biblia nos declara que sí, Dios pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, que tenía que sacrificar a su hijo. Y realmente aquí se complementa, ¿no?, en entender que los propósitos de Dios a veces nosotros no lo podemos entender al punto exacto cuando se pone un poco duro, pero cuando vamos conociendo, a medida que conocemos de Dios, sí lo vamos a llegar a entender. Así es que esto fue un pedido expreso de Dios, ¿no? Por eso es que Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Gracias, hermano Richard, por su respuesta y también por la ampliación de la pregunta. Pasamos ahora a nuestro hermano pastor. Dice la pregunta, ¿sabía Abraham en realidad que Dios no quería que mataran a su hijo? Y finalmente, ¿qué lecciones podemos aprender de Abraham? Bueno, en realidad Abraham no sabía, ¿no? Abraham no sabía lo que Abraham sí había escuchado de parte de Dios era que él tenía que sacrificar al hijo, ¿no? Y él estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Y el hecho bíblico registra pues que incluso Abraham, ¿no? Ya cuando el hijo estaba en el altar, él levantó el cuchillo, ¿no? Imagínense, ¿no? Levantó el cuchillo para sacrificar al hijo, ¿no? Y es ahí donde oye la voz de Dios, dice, ¿no? Abraham, detente, ¿no? Ya sé que eres un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios.
Y aquí hay algunas lecciones importantes, ¿no? Una de las primeras lecciones aquí es que la fe de Abraham se sobrepuso al razonamiento humano. La fe de Abraham se sobrepuso a la lógica humana, porque dentro del punto de vista de la lógica no tenía sentido, porque él conocía las escrituras, la ley que no era permitido, ¿no? Realizar ese tipo de prácticas, ¿no? Y en segundo lugar, la fe de Abraham se sobrepuso incluso a sus sentimientos, ¿no? Porque como padre, ¿no? Tenía los sentimientos de afecto para con su hijo, ¿no? Pero la fe de Abraham pudo sobreponerse a todas esas situaciones. Eso es lo primero que puedo rescatar, ¿no? Y es lo que también queda para nosotros como una lección, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nosotros transigimos un principio por nuestros sentimientos, ¿verdad? O tal vez razonamos, ¿no? Justificamos un hecho usando la lógica humana, ¿no? Cuando la palabra de Dios está claramente dicha, ¿no? Y a veces nosotros luchamos con Dios, ¿no? Y lo segundo que podemos destacar de esta experiencia de fe de Abraham, de la prueba de Abraham, es que Dios permitió también que Abraham pasara por esta situación para grabar en la mente de Abraham, ¿no? Y esto es algo impresionante, ¿no? Porque las lecciones que nosotros aprendemos, las aprendemos y quedan más grabadas en nosotros es cuando las experimentamos por nosotros mismos. Y eso fue lo que aconteció con Abraham, ¿no? Después de ese hecho del monte Moria, la vida de Abraham y la vida de Isaac no fueron las mismas, porque vieron ahí la mano poderosa de Dios, ¿no? Es decir, en el monte Moria es el Evangelio resumido en el Antiguo Testamento, ¿no? Es la muerte sustitutoria, ¿no? Quien debe morir es el Hijo, pero no muere Isaac. En su lugar muere el Cordero. Y en eso consiste pues el Evangelio, del cual Jesús dirá más adelante, ¿no? Que Abraham, refiriéndose a este hecho, él vio y se gozó, ¿no? Al ver al Hijo de Dios. Es decir, Abraham e Isaac de alguna manera percibieron el grande amor de Dios para con la humanidad. Es un evangelio, en todo caso, anticipado, del cual ellos pudieron tener un vislumbre de lo que acontecería en el futuro, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, pastor, por esta explicación. Y sí, es cierto, justamente cuando el crisol estaba muy caliente, Abraham no dejó de obedecer a Dios. Y como dijo nuestro pastor, Abraham representa a Dios y Isaac representa simbólicamente a Jesús, que iba a ser sacrificado. Claro, finalmente fue cambiado por la oveja. Y ese es el cordero que Cristo quita el pecado del mundo. Muy bien, continuando entonces, vamos con una pregunta, hermano Richard. Pasamos ya al otro punto. ¿Qué método dice Dios que usará para atraer a Israel de nuevo en sí? Oseas 1 y 2, si deseas lo puedes leer, o el comentario que puedes hacer, hermano. Muy bien, la Biblia todo nos declara, y aquí vemos que también podemos discernirlo a la luz de las Escrituras, ¿no? Como está escrito. La Biblia nos declara que en Oseas capítulo 1, versículo 2, nos dice allí, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es decir, aquí, ¿cómo podemos entender esta parte? Dios de alguna forma nos da un tipo de ilustración y basándose en la vida de Oseas, utilizando al profeta, le dice, ve y toma una mujer de fornicación.
y que también tenía hijos de fornicación. ¿Qué quería hacer entender Dios con esto? Quería hacernos entender, hacer entender al pueblo de Israel y en estos tiempos a nosotros que Él, a pesar de las cosas que podemos hacer nosotros, alejándonos de Él, caminando de repente desviados en el camino, resulta que Él nos sigue esperando, ¿no? Él nos viene a buscar, Él sigue buscándonos porque nos quiere rescatar, ¿no? En aquel tiempo, ¿qué pasaba con Israel? Ellos se apartaron del camino de Dios, se encaminaron en busca de otros dioses, adoraban otros dioses, pero Dios, a pesar de eso, Él seguía buscándoles, seguía buscándoles. Y por eso Dios hace este tipo deja este tipo de enseñanza, de mensaje, por medio del profeta Oseas, ¿no? Eso sería la respuesta. Hermano Richard, por el comentario y por la ampliación, muchas gracias. Ahora sí hacemos también, hermano, nuestro pastor. ¿Cómo habrá sido esta experiencia que Dios le dice que te casaras con una mujer prostituta, entre comillas, ahí, adúltera? Pastor, ¿cómo lo explica usted o qué simbolismo? Sin duda esto es una especie de parábola, ¿no? Aquí Oseas representa al marido, ¿no? Que es Dios, y la mujer, Gomer, representa a Israel, ¿no? Y como, como Oseas, ¿no? Busca a Gomer a pesar de la situación en la cual él está viviendo, ¿no? Y aquí lo curioso en el relato bíblico es que esta mujer, por más que Oseas la buscaba, le daba un buen trato, le daba comida, abrigo, el aceite y todas las cosas, la mujer siempre no quería estar al lado de casa, ¿no? Quería estar fuera más bien, ¿no? Buscaba a los amantes, como dice el texto bíblico, ¿no? Y buscaba el aceite y la comida de ellos, ¿no? Y eso es lo que pasaba con Israel, ¿no? Dios bendijo a su pueblo, lo sacó de la esclavitud, lo condujo por el desierto. El pueblo vio muchas bendiciones de Dios, pero a pesar de eso, el pueblo siempre era un pueblo ingrato, pueblo rebelde, ¿no? Ahora, la lección de esta semana trata qué métodos utiliza Dios para poder rescatar a una mujer en estas condiciones o a un pueblo que generalmente se desvía hacia la idolatría, ¿no? Y yo creo que ese método es un método, a veces podríamos decir de repente, pareciera que algo no anda bien aquí, ¿no? Es como un padre, ¿no? Un padre de familia, ¿no? Le trata bien al hijo, ¿no? Y le da todas las condiciones, un buen trato, etcétera, ¿no? Pero no responde, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y qué fue lo que Dios hizo aquí? Creo que ese es el mensaje en este caso, ¿no? Y el mensaje es, pues, lo tuvo que tratar ¿con qué? Con disciplina, ¿no? Con rigor, ¿no? Con rigor. Y eso lo dice aquí, pues, en el verso, en el capítulo 2, ¿no? Verso, verso 6, ¿no? Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿No? O sea, mire, ¿cómo hace? Es como un padre, pues, ¿no? Un padre ya desesperado con el hijo o con la hija, no sabe qué hacer, ¿no? Ya le habló, le rogó, lloró, ¿no? ¿Qué hace a veces un padre? Ya en su desesperación no sabe qué hacer, se siente impotente, dice, ya, a mi hijo mejor lo llevo ¿a dónde? Al cuartel, ¿ya? Al cuartel, al ejército, ahí ya que se encarguen con la disciplina, ¿no? Algo así es lo que está pasando en este pasaje, ¿no? Va a acercar su camino con espinos, con cardos, ¿no? ¿Para qué? Para que reflexione, ¿no? Pero el texto dice, continúa ahí, ¿no? En el verso 7 dice, seguirá, pero miren, esta mujer, ¿no? Seguirá a sus amantes y no lo alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Entonces, a veces Dios utiliza estos métodos, ¿no? Y el crisol que uno puede estar atravesando también puede estar referido a una
una situación de esa. De repente detrás del crisol, del momento de aflicción que estemos viviendo, también está la mano de Dios. Tal vez no lo percibimos, no lo entendemos como nos gustaría entenderlo, como el trato que nos gustaría recibir, pero es la forma que Dios tiene pues de encontrar al Señor. Es lo que comentaste tú, Manuel, al inicio, ¿no? El caso de la hermana Lubina, ¿no? ¿Verdad? A veces esperamos a algunos estar en un hospital, en una situación difícil, hoy para recién decir, hoy creo que sí, ¿no? Dios está detrás de esto. Muchas gracias, pastor. Es interesante esta lección que nos da grandes lecciones. Yo creo que ustedes de repente están pasando también momentos difíciles en casa. Tenemos que ver estos grandes ejemplos como de Abraham que nos da la fe. En el caso aquí del pueblo de Israel rebelde. Y Dios, mira, en este caso hace como un padre, ¿no? Y quiere representar a Oseas, el profeta menor. Pero esta esposa tuvo hijos de 3 maridos, increíble. Y aún así lo sigue amando. Y hasta que, como dijo el pastor, lo ha ido acercando para que regrese. Entonces, esas aflicciones, si tú te encuentras con uno de tus hijos o tú mismo estás pasando problemas, hermanos, tenemos que mirar a Cristo, doblar nuestras rodillas, buscar consejos de alguien que sea espiritual para volver a los brazos de Cristo. Muy bien, vamos a seguir la pregunta. Quisiéramos preguntar aquí a Richard, ¿a quién representa esta mujer que tiene hijos con otros hombres? Bien, ahí podemos entender, de acuerdo a la Biblia que nos menciona, ¿no? La mujer que vivía en una vida desordenada, teniendo hijos con otros varones, ¿no? Y ahí engañando de una u otra manera a su esposo. Claramente nos dice, ¿no?, que esto representa al pueblo de Israel en esos momentos donde el pueblo se apartó de Dios. Y así como fue en aquel tiempo, también sucede en nuestros tiempos, ¿no?, que en busca de algunas cosas que se nos pueda presentar importantes en la vida de nosotros como cristianos, o también de lo que de repente recién están conociendo a Dios, a veces vamos en busca de deleites equivocados, ¿no? Y dejamos a Dios de lado y nos vamos, digamos, perdidos ahí. Y resulta que Dios nos ilustra de esta manera para hacernos entender que Él es el Dios verdadero y que debemos nosotros regresar a Él, ¿no? Porque ese es el afán de Dios, buscarnos siempre con el fin de traernos nuevamente con Él, ¿no? Gracias, hermano Richard, por el comentario y realmente vamos direccionando todo al calor extremo. Pastor, ¿al pueblo de Israel le costó mucho entender o darse cuenta de que Dios estaba obrando en ellos? Cuando uno repasa la historia de Israel en el Antiguo Testamento, eso es una constante, ¿no? Hubieron momentos que el pueblo de Dios volvía al verdadero creador, ¿no? Pero habían otros momentos también donde solían, ¿no?, olvidarse. Por eso ese relato es muy ilustrativo, ¿no? Y eso vemos, por ejemplo, en el caso del exilio babilónico, ¿no? ¿No? Es un ejemplo gráfico, ¿no? Ahí los profetas Isaías, Jeremías, ¿no? Eh, anunciando el juicio de Dios que va a venir contra el pueblo, que el pueblo tiene que arrepentirse, volverse a Dios de corazón, ¿no? Pero esas exhortaciones fueron desoídas, ¿no? Y finalmente el pueblo de Dios fue llevado, ¿no?, al exilio, donde tuvieron que aprender, ¿no?, el trato, ¿no? Tuvieron que aprender por la disciplina prácticamente, ¿no? Fueron disciplinados. Creo que el pueblo de Israel pasó por el crisol ahí también, ¿no? Para que ellos volvieran con otra mentalidad, ¿no? Ya en los libros de Nehemías, Esdras relatan, ¿no?, cómo fue la actitud de ellos cuando retornaron a su pueblo, ¿no?, para reconstruir los muros. Y no solamente los muros, sino también reconstruir la fe que habían perdido, ¿no? Claro que costó, pero así como
ocurrió en el pasado también la misma experiencia, lo que decía Richard hace un momento, ¿no? Nosotros también, ¿no? A veces, algunos probablemente estamos en esa situación, ¿no? Esperamos que a veces nos apartamos de los caminos de Dios, nos alejamos, y cuando estamos en el momento difícil, ¿no? Viviendo el crisol de nuestra vida, Dios nos llama, nos atrae, ¿no? Yo creo que eso no debiéramos perder de vista, ¿no? Más bien debiéramos decir, Señor, y yo sé que no es fácil, ¿no? Pero los problemas nos deben ayudar para levantar los ojos arriba, ¿no? Y también para mirarnos, ¿no? A nosotros mismos para ver dónde nos hemos equivocado, ¿no? Y con la ayuda de Dios, pues, enmendar, tomar el camino que Dios espera que sigamos. Muchas gracias, pastor, por el comentario, por la aplicación también que podemos estar cada uno viviendo. Vamos con otra pregunta, hermano, y esta vez quizás ya terminamos con este pueblo Israel. Y este pueblo Israel podemos criticarle mucho, pero ojo que ese pueblo somos ahora nosotros. Estamos en la misma situación. Por eso a veces pienso, hermano, de que de una u otra manera, antes decíamos que realmente al llegar a la iglesia, a los cultos, era el tráfico, poníamos. Pero hoy en día con un clic estás ingresando, hermano, y a veces no vemos qué está sucediendo. Está purificándose, está siendo zarandeada. Y hermano, la iglesia eres tú y yo, hermanos. Tenemos que tener un carácter para que el Espíritu Santo selle, hermano, y tú seas uno de los sellados para vida eterna. Si tu carácter, hermano, muestra tu asistencia, involucrarse en la actividad misionera, o también con tus hijos, con la familia, o compartir la palabra de Dios, no lo estaríamos haciendo. Muy bien, vamos a pasar la pregunta, hermano, ahora sí, al personaje principal, Job. Job, hermanos, ahí dice, ¿qué causó el sufrimiento de Job? Hermano Richard. Bien, sí, el sufrimiento de Job lo podemos ver, ¿no? En la Biblia claramente que nos puede relatar, ¿no? Lo que Job pasó. Ahí lo podemos encontrar en Job, capítulo 1, ¿no? Acerca de la vida de él, qué cosa es lo que le tocó vivir. Y fue en un momento duro que él le tocó experimentar una situación bien complicada, ¿no? Y allí la Biblia nos menciona acerca de lo que le pasó a él, ¿no? Menciona, cuando leemos el capítulo de Job, menciona la Biblia que Dios era un hombre honesto, un hombre fiel a Dios, un hombre que confiaba plenamente en Dios. Y entonces todo iba bien en su vida, un hombre prosperado. Y cuando de pronto resulta que sucede una cosa muy dura en la vida de él, ¿no? Y yo creo que este hombre, este personaje de la Biblia nos trae muchas lecciones, ¿no? Nos trae muchas enseñanzas para que nosotros, como seguidores de Cristo, como que seguimos a Dios, buscamos a Dios, también tengamos en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Que si en la vida pasamos cosas buenas, Dios nos puede prosperar, pero así como también podemos estar siendo prosperados, también puede llegar un momento duro, y que ese momento duro no será solamente porque de repente estamos haciendo bien las cosas. Nos podríamos preguntar, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasa esta situación en mi vida? Si yo soy bueno, hago bien las cosas con Dios, entonces ¿por qué me sucede? Y ahí podemos entender de que suceden las cosas para ser probados de alguna forma, ¿no? Porque Dios no se enfoca, entendemos ahí que Dios no se enfoca en el final de nuestra vida, a dónde vamos a llegar, sino que Dios nos da a entender aquí de que Dios se preocupa por nuestro desarrollo, ¿no? El día a día, cómo estamos caminando, ¿no? Para que después lleguemos a ese final.
Y Dios aquí le puso una prueba muy dura a Job, ¿no? Como decirle, vamos a ver si, ¿hasta cuánto puedes ser fiel conmigo? ¿Hasta cuánto puedes seguir siendo fiel? Y permitió que pasara una cosa muy dura en su vida, pero a pesar de ello, ahí vemos, ¿no?, la Biblia que relata qué hizo Job, ¿no? Muy bien, hermano Richard. Es cierto que el que le preguntó fue Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, bueno, le das todo, pues. Pero mira, aquí dijo, él te adora siempre y cuando que le das todo, pero mira, déjame una semana, eso lo estoy diciendo personalmente, pero vas a ver cómo va a maldecir. Y eso justamente fue el tema de adoración. Pastor, quisiéramos ahí que nos diga en esta parte, ¿cuánto el crisol se calienta al extremo? ¿Debemos dejar de asistir a la iglesia o debemos adorar a Dios con más fe? Muy bien, el caso de Job es un caso muy ilustrativo, ¿no? Especialmente para muchos, como el caso de Job, que pasaron por momentos sumamente terribles, ¿no? Ya Richard lo dijo, ¿no? Miren, el caso de Job es, yo no sé si hubiésemos estado en el lugar de Job, ¿no? En primer lugar, ¿no? Porque a Job no le pasó solo una situación adversa una vez, ¿no? Sino fue vez tras vez, ¿no? Y fue yendo de las cosas materiales, ¿no? ¿Verdad? Y luego pierde a los hijos, ¿no? Y pierde la salud, ¿no? Pierde la salud, imagínense, ¿no? Y cuántas veces algunos renegamos, ¿no? Cuando perdemos cosas materiales, ¿no? Estamos desanimados, ¿no? Perdidos en cosas, ¿no? Y aún se pone más difícil cuando perdemos a un ser querido, ¿no? En este caso, Job perdió a sus hijos, ¿no? Y aún cuando toca nuestra propia salud, ¿no? Yo creo que la lección de esta semana, el título, calza muy bien para la historia de Job, ¿no? Job fue colocado en el crisol y el orfebre subió la temperatura a un grado extremo, ¿no? ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió? ¿No? Porque Job dice, aquí en la tierra estaba bien, ¿no? Le estaba yendo bien. El problema estaba allí en la dimensión que él no podía ver, ¿no? Y lo que usted dijo, Manuel, ¿no? Y la pregunta no fue siquiera del diablo, sino fue de Dios mismo, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿No? No hay ninguno como él, ¿no? Y claro, ahí vino el argumento del diablo, ¿no? Dice, claro, ¿no? ¿Cómo te va a servir? Si él te sirve porque tú lo cuidas, lo bendices, ¿no? Lo prosperas, ¿no? En otras palabras, lo que estaba cuestionando Satanás con respecto a la fidelidad de Job era que la fidelidad de Job, su servicio era un servicio interesado, ¿no? Interesado. Y entonces eso se va a poner en evidencia en el proceso de la prueba que va a ser sometida, ¿no? Y muchas veces nosotros también nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿no? Tal vez no a una severidad como la de Job, ¿no? Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reaccionó en todo caso Job, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Lo natural hubiese sido, pues, enojarse contra Dios, ¿no? Tal vez renegar, maldecir, alejarse, apartarse, ya no ir a la iglesia, por decir, ¿no? ¿Verdad? Pero dice la Biblia, Job 1:21, quisiera que me acompañen en la lectura, Job 1:21, dice, miren la respuesta que dio Job, ¿no? Incluso a la esposa, ¿no? La esposa ahí diciéndole, ¿no? Mira, más bien tú, ¿no? Maldice a Dios, ¿no? Pero miren la respuesta de Job, dijo él, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre. Y ahí está reflejando qué cosa, Job. Está reflejando que él acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada, ¿no? Cierto, ¿no? Desnudo venimos, desnudo no vamos. Nada, nada queda con nosotros, ¿no? En segundo lugar,
Dice ahí, Jehová dio y Jehová quitó. Y con esa expresión, Job reconoce que Dios tiene el control total. Y finalmente, termina él, dice, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Y él reafirma su fe en la justicia de Dios, ¿no? Queridos amigos y hermanos, yo sé que esto, como dije hace un momento, ¿no? Todos pasamos por momentos duros, difíciles, pero las experiencias por las cuales vamos a atravesar, como atravesó Job, nos deben ayudar, ¿no? Nos deberían ayudar a acercarnos más bien a Dios, ¿no? Y al acercarnos a Dios, podemos tener la certeza, la seguridad de que detrás de la prueba hay un propósito divino. Y el propósito divino es que la fe sea más pura, más firme, más real. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta extensa explicación tan hermoso, porque realmente hay que sacar la esencia de la lección para nuestras vidas. Y ahí, amigos, si tú estás pasando momentos difíciles, yo diría que en el caso de Job es hermano extremo, como dijo el pastor. Perder un hijo, dos, que haya muerto en COVID, eso no es nada, hermano. Y disculpe que diga esa palabra, pero que haya muerto 10 hijos, tremendo, hermanos. Todos sus animales. ¿Cuántos de animales tenía, hermano? Tenía aproximadamente 7,000 ovejas, 3,000 camellos y tenía 500 bueyes y 500 asnos y multitud de servidores. Pero ¿cómo es Dios tan bueno? Que pasado la prueba de fuego para purificar la escoria, que realmente Job lo pasó y lo multiplicó todo doble. No tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000, no tenía 3,000 camellos, 6,000, tenía 1,000 bueyes, 1,000 burros, pero solo una sola mujer. No vayan a pensar, hermano, que ha sido dos. Siguió siendo, y sus hijas eran las más bellas de este mundo, dice la lección. Vamos, hermano, con ahora sí, rápidamente, hermano Richard, con la pregunta de Pablo. ¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? 2 Corintios 1:4. Bien, ahí vemos, yo quisiera leer esta parte de la Biblia, como Pablo nos explica al respecto, ¿no? 2 Corintios 1:8 y 9. ¿Qué nos dice ahí Pablo? Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos, dice, en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, aquí Pablo nos declara la magnitud, ¿no?, de las pruebas que pueden venir a nuestra vida. Tenemos que entender que es necesario pasar por esas pruebas para que seamos purificados cada vez. Pero ¿purificados en qué? En nuestro carácter, ¿no? Para saber hasta qué punto hemos podido desarrollar nuestra fe confiando plenamente en Dios, ¿no? Y quizás pueda que en una de esas pruebas no podamos pasar, pero la Biblia nos advierte diciendo que Dios no nos ofrece un camino sin problemas, una vida sin problemas, ¿no? Sino que en el caminar, ¿no?, uno tiene que ir aprendiendo. Y entonces, de acuerdo a ello, podemos entender ahí el amor de Dios también, cómo se manifiesta, ¿no? Que a pesar de que de repente sean necesarias las pruebas para cada uno de nosotros, para que Él sepa cuánto lo somos fiel,
A pesar de ello, Dios sabe qué pruebas nos puede poner en el camino, qué pruebas nos puede dar a cada uno de nosotros. Y la Biblia nos menciona que las pruebas que Dios nos da a cada uno de nosotros es de acuerdo a lo que podamos soportarlo, ¿no? A lo que podamos resistir. Allí vemos cómo se manifiesta también el amor de Dios, ¿no? Que las pruebas no nos da pruebas que no vamos a poder soportar, sino que las pruebas que de acuerdo a nuestra capacidad de soportar, vamos a pasarlo esas pruebas, ¿no? Gracias, hermano Richard, por esa respuesta muy atinada, acentuada también. Pero el sufrimiento de Pablo ha sido tremendo. Yo sé que, pastor, usted de repente que nos puede explicar las cosas que le sucedieron, lo persiguieron, lo apedrearon, cuántas veces ha sido azotado con vara, con látigo, y hasta que ellos, dice, fueron abrumados. Coméntenos, pastor, y qué enseñanza podemos sacar de esa lección. Muy bien. La experiencia de Pablo también fue una experiencia muy, muy dura, ¿no? Él mismo lo explica, ¿no? En sus epístolas, ¿no? Fue azotado 40 veces menos uno, ¿no? Pasó por prisiones, se quedó sin abrigo, durmió en las plazas, azotado, apedreado, ¿no? Y muchas otras cosas más. Pero él escribió esto no con un sentido, ¿no? De decir, bueno, mire todo esto que he sufrido, ¿no? No para victimizarse, ¿no? de las circunstancias, ¿no? Sino para mostrar que a pesar de todas esas adversidades, ¿no? Como él mismo declaró, ¿no? En Romanos dice, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo, ¿no? ¿Qué me podrá? ¿No? Es decir, las pruebas lo hicieron, ¿qué cosa a él? ¿Más débil o más fuerte? Eso es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Cuándo las personas maduramos? ¿Cuál es la mejor universidad de la vida? Es los golpes duros, ¿verdad? Entonces, a veces Dios permite que pasemos por pruebas como las que pasó Pablo, y Pablo pues no era cualquier... miren, Pablo llegó a ser diríamos, el baluarte, ¿no? Del evangelismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Sería un gran evangelista, ¿no? Pues plantador de iglesia, ganador de almas, pero nosotros generalmente vemos esa parte, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pero no vemos la otra parte, ¿no? La que él dice, ¿no? Todo lo que él tuvo que experimentar, ¿no? Entonces, hay un pensador dijo lo siguiente, ¿no? Cuando Dios va a hacer algo imposible, toma a un hombre imposible y lo tritura, ¿eh? Entonces Dios está buscando hombres, mujeres, líderes, personas que lo puedan servir, pero para hacer de su servicio, de su ministerio algo útil, primeramente lo va a probar severamente, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito? Con lograr que desarrolle un carácter fuerte, estable, ¿no? Un carácter resistente para las dificultades que se vienen, ¿no? Yo creo que eso es la lección importante que yo encuentro en el ministerio de Pablo, ¿no? Y finalmente lo que dijo Richard también, ¿no? Y yo quiero ir terminando con esto, ¿no? Aquí leyendo lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 10, ¿no? Creo que es una de las preguntas también. 2 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11, ¿no? Dice ahí, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué hizo que Pablo se mantuviera firme en su ministerio, ¿no? Tal vez más de uno hubiésemos abandonado, ¿no? ¿Verdad? Ahora que nuestros muchachos se han ido a Caleb, ¿no? ¿Cómo estarán, verdad?
Algunos estarán pasando, ¿no?, peripecias también, ¿no? Caminando ahí en la ciudad, en las montañas, cruzando ríos, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se forma el temple, el carácter de un buen soldado de Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que lo mantuvo firme en su ministerio Pablo, según este pasaje? Es que él recordó las experiencias pasadas, ¿no? Recordó el pasado, ¿no? Recordó los cuidados de Dios. Y al recordar los cuidados de Dios que tuvo para con nosotros, entonces se despierta en nosotros, ¿qué cosa? La confianza en Dios, ¿no? Por eso es bueno recordar el pasado, pero recordar lo que Dios hizo en el pasado con nosotros. Amén. Y en segundo lugar, también la fe en lo que Dios hará, ¿no? Y esto nos permite enfrentar el futuro con esperanza, ¿no? Ver el futuro con esperanza, que así como Dios obró en el pasado, obrará en el futuro. Y finalmente, la oración de los compañeros de oración, ¿no? La oración de la iglesia, la oración de los hermanos. En este caso, la oración de aquellos que acompañaban el ministerio de Pablo, ¿no?, en las iglesias, ¿no? Eso nos fortalece para seguir adelante y no desmayar. Muchísimas gracias, pastor, por esta intervención en esta oportunidad. Sabemos, hermanos, que ya el Pablo ha sido un gran evangelista que realmente es impresionante para todo, y eso debe ser una inspiración para todo misionero. Si tú de repente, hermano, estás pasando problemas, Dios espera de ti cosas grandes. Dios espera de ti, pero tenemos que pasar, no tenemos que renegar, tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Muy bien, hermano Richard, quisiéramos decirle, ¿tienes algunas palabras que podamos haber aprendido de la vida de Pablo o de este personaje tan importante en la vida cristiana? Claro, sí, al respecto de toda la lección que hemos podido ir estudiando, encontramos muchas lecciones, ¿no? En el desarrollo de todo este estudio que hemos podido hacer, hay muchas lecciones, ¿no? Lecciones primeramente de fe, lecciones de vida verdadera, ¿no? Lecciones de esperanza, ¿no? Y lecciones, por último, de salvación. Porque si Dios quiere hacernos algo, si Dios nos pone algo en el camino, es porque quiere prepararnos cada vez, ¿no? Cada vez enfocarnos en desarrollar, en crecer, en edificar nuestra fe. Y yo quisiera terminar con este versículo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8:35. Y Pablo dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro a espada? Pablo hace aquí remarca, ¿no? Como enfatizando, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿No? Ninguna de estas cosas, porque todas las cosas que Dios nos va poniendo acá en la Biblia nos enseña muchas cosas y vamos conociendo más a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Pues cada vez nuestra fe se fortalece y no habrá nadie que nos separe del amor de Dios. Con eso concluyo y yo mi participación y deseando la bendición, que sea de bendición esta lección para todos los que podemos estar viendo de alguna manera y poder compartir este mensaje a los que necesitan conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard, por tu comentario, por toda la explicación. Pastor, si de repente quiere decir algo ya para como despedirnos, un consejo que de repente la iglesia necesita. Bueno, la lección de esta semana nos ha enseñado que así como estos personajes bíblicos pasaron por el calor extremo, nosotros también o ya estamos pasando algunos o lo pasaremos en el futuro. Pero recordar que esto es con el propósito que la fe o el oro sea puro, sea refinado, ¿no? Es decir, que nuestro carácter se haga más fuerte, más resistente, más profunda, ¿no? En segundo lugar, el reconocer también que Dios acompaña a su pueblo, a sus hijos.
En este caso, la respuesta para Abraham, ¿no? La respuesta para Abraham en el momento oportuno, ¿no? Puedes pensar tú que estás tal vez solo, sola en esta vida, estás pasando un momento duro, difícil, nadie te escucha, nadie te entiende, estás a punto tal vez de retroceder en la fe, ¿no? Piensas que la vida cristiana es muy dura, se ha puesto muy difícil para ti, mi amigo, mi hermano que me escuchas. Recuerda estas lecciones que hemos aprendido este día. Que Dios nos prueba, sí, ciertamente nos prueba, pero nos prueba. Mire, alguien dijo así, Dios nos prueba para sacarnos lo mejor de nosotros, y el diablo nos tienta para sacar lo malo de nosotros, ¿no? Así que cuando Dios nos pone en estas condiciones, siempre es para algo mejor, ¿no? Hay algo bueno detrás de esa experiencia, detrás de ese sufrimiento, detrás de esa lágrima, hay algo bueno para ti. Así que mi amigo, mi hermano, te animo para seguir confiando en el Señor y que tu fe y tu experiencia con Dios siga en crecimiento. Un abrazo. Agradecemos a nuestro pastor Rafael Díaz. Estamos muy agradecidos, pastor, por esta explicación de esta lección. De igual manera, a nuestro hermano Richard, estamos muy agradecidos también. Y estamos también despidiéndonos hasta el próximo semana para que ustedes también sigan estudiando su lección. Manden, compartan, también escríbanos o suscríbanse a este canal de la Iglesia de las Flores. Y nos vemos. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.